que llegue a la población en su conjunto, es un desafío para la forma que la cárcel toma y que quiere imponer en los cuerpos, en el pensamiento, en el sentimiento de las personas alojadas en la cárcel. Otra de las líneas que para nosotros es muy relevante es que este programa se constituya en un ámbito de institucionalidad de la propuesta de la UICN en cárceles de la región y sea el ámbito de articulación entre programas, propuestas y acciones que desde diferentes unidades académicas llevamos adelante en las diferentes unidades penales de la región centro de la provincia. Y por otro lado también nos proponemos hacer conocer el saber que se produce, hacer vínculos con otras organizaciones del territorio y más allá del territorio cercano, digamos, estamos pensando en la participación en redes, en grupos de trabajo. Básicamente esa es como la descripción del programa, y ahora si quieren brevemente, porque muchas de las personas que están acá entiendo conocen de qué estamos hablando, creo que la mayoría. Nosotros tenemos una propuesta permanente de talleres. Estos talleres son ofrecidos desde este programa con un contrato directo de la Secretaría de Extensión, y tenemos entonces taller de cine, taller de informática, un taller de narrativas, de escritura, un taller de teatro y un taller de este año de teatro en miniatura. Tenemos un programa de radio y un taller de radio vinculado al programa de radio que sale hace 9 años por la FM 90.1 de la radio de la facultad, que el programa se llama Telarañas, que si quieren después cuento un poquito más de eso. Y después tenemos, creo que no me olvidé de nadie, de ningún taller, porque eso me suele pasar, que, sí, incorporamos este año un taller de artes visuales, un taller que aparece como convenio con el municipio de la ciudad de Barbadillo. Y también, digamos, una de las posibilidades que nosotros tenemos es de funcionamiento es la creación de un centro cultural que toma la forma de itinerante y es como el ámbito donde se desarrollan las actividades del programa. El centro cultural itinerante, que se llama El Burrito, tomando este nombre por una canción de Violeta Parra que habla de que el burrito crece sobre la piedra, y sigue creciendo. Entonces, bueno, para nosotros el arte, el acceso a las culturas en sentido amplio, el acceso a la educación, es como ese desafío, es como el burrito que crece y se expande en la piedra, que es la dureza con la que nos encontramos en la cárcel. En este contexto, nosotros ofrecemos a través del Centro Cultural, esto, digamos, es el anclaje de los talleristas, trabajamos en las 5 unidades penales, en la que tenemos menos actividades en la 27, pero en el resto de las unidades tenemos una oferta relativamente pareja. También incorporamos en nuestra oferta los talleres que ofrecen los propios estudiantes, las propias estudiantes, de periodos anuales o en periodos de receso, y entonces también el Centro Cultural se hace cargo, digamos, de reconocer esa oferta educativa, cultural, artística o formativa en general, porque a veces son cursos que no son del orden académico, no son del orden artístico, como dice yo, de primeros auxilios, pero es un curso que entendemos hay que apostar. Y desde el Centro Cultural también le damos techo en este año a presentaciones específicas, a convocatorias, como el caso de la propuesta que hicieron 2 estudiantes de 38, Juan Pablo Palmieri y Agustín Casado, que se presentan al Fondo Nacional de las Artes para llevar adelante una formación, digamos, en una formación específica en diseño y en temas de manejo de la comunicación popular, y que ganan una beca, presentándose desde el Centro Cultural o como punto de cultura, que somos punto de cultura del Ministerio de Cultura de la Nación. Ya lo fuimos para una serie de festivales que llevamos adelante en pandemia, y este año en función de poner en marcha la productora Identidad Digital de un grupo de estudiantes de las 5 unidades penales. Es decir, que también el Centro Cultural nos sirve como aquel espacio desde el que proyectar y proyectarnos
para la búsqueda de recursos para poder existir también, para poder trabajar, para poder crecer, porque efectivamente la tarea de extensión en cárceles, como las tareas de extensión en general, tienen pocos fondos para su existencia, y bueno, son los caminos que hemos encontrado. Este año estamos ejecutando un programa integral que coordino con Tomás Cúpido de Derecho, y desde ahí hemos promovido algunas acciones nuevas que no teníamos. Me olvidé el taller de alfabetización. Haciendo el repaso, tenemos un taller también que ofrece la Facultad de Humanas, que es uno de los talleres, digo, que tiene el mayor alcance, y con esto cierro, ya creo que estoy, ¿no?, en el tiempo. Un taller de formación de alfabetizadores, en verdad, y tiene un nombre mucho más largo, está pensado desde la educación popular, está pensado como desafiar los moldes que la escuela puso e hizo que mucha gente se fuera de la escuela, por lo que llegan a adultos con dificultades con la lectura, la escritura, el cálculo. Y el taller lo que propone es que los estudiantes universitarios, en este caso hasta ahora son solo hombres, pero el año que viene ya sé que vamos a tener una propuesta novedosa, incorporando a las chicas de 52, los formadores trabajan en los pabellones con personas alojadas en su pabellón, y desde ese lugar promueven la recuperación cuando hay algunas, digamos, algunas señales de que hubo proceso de lectura y escritura, afianzamiento en muchos casos, o profundización de saberes cuando quienes participan sí ya tienen por ahí un recorrido, pero que es un recorrido acotado, pero fortalece entonces su trabajo. Bueno, más o menos eso. El que quiera preguntar algo, luego seguimos charlando, pero para que haya un paseo. Gracias, Juan Pablo. Muchas gracias, Ana. Bueno, para continuar ahora con este recorrido, le vamos a dar la palabra a Luis Scipioni, que es el coordinador del programa de Educación en Contexto de Encierro. Así que Luis, toda tuya la palabra. Bueno, hola, ¿cómo andan? También creo que nos conocemos todos, así que la presentación ya está. Nada, de este año estoy coordinando el programa de educación en contexto de encierro de la Facultad de Ciencias Sociales, que depende de la Secretaría de Extensión en este caso, y básicamente en general es comentar un poco cómo lo pensamos y cómo se lleva adelante, sobre todo que hay ahí como dos cositas para separar. Por un lado, si bien el programa tiene estudiantes en las 5 unidades, o sea, en las 3 de Olavarría, Sierra Chica, que es la 2, 38, 27, y en las 2 de Azul, que es 52 y 7, nuestra propuesta en términos de algunas actividades presenciales, llegan a 4 de ellas, no a la unidad 7, ¿sí? Porque desde el principio hemos como tenido estudiantes en la unidad 52, y desde la pandemia quizás, y con algunos traslados y demás, hay algunos estudiantes en la unidad 7 que están trabajando de manera virtual, y en el caso de uno de ellos está pudiendo trasladar, que creo que comentaban las chicas el otro día de 52, a cursar una materia que es el taller de producción de textos de primer año en la unidad 52. En términos de carreras que ofrecemos desde el programa, son la licenciatura en Comunicación Social y la licenciatura en Antropología Social. Creo que también, como sucede al igual en la facultad, la mayoría de les estudiantes se concentra en la carrera de Comunicación Social. Creo que hoy tenemos 5 estudiantes, o 6, de Antropología, y tenemos más de 150 estudiantes en todo el programa en general, ¿sí?, en las distintas unidades y centros universitarios. Digo, la propuesta ha ido creciendo, ya tiene más de 10 años, hasta el año pasado quien coordinaba el programa era Analía, también eso conocen la mayoría de ustedes, y el programa ha ido creciendo sistemáticamente. Los ingresos también han ido creciendo. Este año el ingreso fue de más de 60 personas, digo, lo cual cada vez estamos construyendo y dándole forma y buscando maneras de trabajar con una estructura que justamente va creciendo, se va haciendo cada vez más compleja, y que es un poco demanda la tarea del PESE que nuestro programa. En términos de presencialidad, que me parece que es lo más interesante para comentar, y que me parece que es como es el desafío de todos los años, es poder consolidar una propuesta que tiene que ver con las materias de primer año principalmente.
creemos que la presencialidad es fundamental en ese primer año, desde el CIBU y pre-CIBU, o preingreso, que es lo que se hace anterior al periodo de curso de ingreso a la vida universitaria, que es lo que hacemos formalmente desde el PESE. Ya hay una actividad que está centrada en los ingresantes y luego en los estudiantes de primer año, y que tiene que ver con llegar a partir de tutorías y con los prácticos de algunas materias específicas a aquellas personas que están ingresando a cualquiera de las dos carreras. En este caso trabajamos con 3 tutorías, que son en sociología, que es problemáticas de la teoría social para comunicación y sociología para antropología, con historia argentina y latinoamericana, que es para las dos carreras, y con fundamentos de antropología, que también es para las dos carreras y creo que tiene el mismo nombre. En esas 3 materias llegamos con tutorías, que son una instancia básicamente donde hay procesos de enseñanza-aprendizaje, donde hay trabajos con materiales, trabajos prácticos, lecturas y demás, pero que se prepara a estas personas para rendir en modalidad libre. ¿Sí? Se hace un acompañamiento. Este año lo que empezamos a hacer es trabajar un cuatrimestre en una unidad, trabajar un segundo cuatrimestre en otra y trabajar de manera virtual con algunas de las otras unidades para poder ir complementando este trabajo. Después, hay otras materias que lo que hacemos es llegar con los prácticos, que son con materias que tienen modalidad taller, como por ejemplo producción de textos, donde tenemos el taller en la unidad 2, en la unidad 38 y en la unidad 52. Después tenemos una comisión de ciencia y sociedad, que es introducción al pensamiento científico para antropología también, y es una materia que este año se dio de manera virtual para todas las unidades, una comisión virtual de contexto de encierro para todas las unidades, y lo mismo pasó con taller 1, que es un taller del segundo cuatrimestre de la carrera de comunicación social, y que se trabajó también de manera virtual para las distintas unidades, así podíamos cubrir a todas las personas que habían ingresado a la carrera. Esta es la parte como que llegamos de manera presencial, y que sí buscamos que ese primer año de ingreso, de adaptación y de vida o de construcción de estudiante dentro de las aulas universitarias se dé de una manera en la cual podamos tener presencia, acompañamiento y podamos estar siguiendo esas trayectorias, que básicamente también una cuestión que detectamos es que nos cuesta mucho retener, ¿sí?, a estas personas que empiezan a construir su trayectoria en primer año y que logren no solamente meter materias, que en última instancia es parte de la propuesta académica, sino también continuar con una actividad sostenida dentro de las aulas universitarias. Por otro lado, y a partir de la pandemia, lo que se incorporó fue todo lo que tiene que ver con la virtualidad, la hibridez, y ahí sí lo que ingresa, y es lo novedoso a partir de la pandemia para nosotros, no solamente la posibilidad de dar finales de manera virtual o de manera híbrida, que eso destrabó lo que tenía que ver con las salidas, el permiso del servicio, de los juzgados y demás para que las personas puedan salir a rendir, sino lo que generó es esa, la posibilidad de conectarse a rendir finales y hacerlo de manera virtual. Y lo mismo, la misma propuesta se le dio forma a partir de la pandemia, y hoy estamos teniendo la posibilidad de aquellos y aquellas estudiantes de segundo año en adelante de poder cursar de manera híbrida las materias, ¿sí?, que corresponden a ambas carreras. En este sentido, justamente lo que ha facilitado la virtualidad y la hibridez es que aquellas personas, las cuales no llegábamos de manera presencial y que la única posibilidad era rendir de manera libre con muy poco acompañamiento de nuestra parte, ahora estén conectados con las materias, directamente con las cátedras, y así poder hacer las cursadas de una manera regular. ¿Sí? Creo que ahí estoy comentando todo lo que tiene que ver con el dispositivo de trabajo, que es el programa en general. Creo que no me queda mucho más para decir. Hay algunas cuestiones que obviamente tienen que ver con la forma y los desafíos, sobre todo me parece que acá es interesante pensar que lo que estamos intentando trabajar y que venimos intentando trabajar y fortalecer es
cómo construir un CIBU, un cuadernillo de ingreso a la vida universitaria, que esté más adaptado a las unidades penitenciarias, que esté más adaptado a las aulas universitarias. Si bien en el 2018, hicimos una readaptación del cuadernillo pensando en un híbrido entre lo que sucedía en sede y lo que sucede en las unidades penitenciarias, lo que hay que hacer es seguir trabajando en esto. De hecho, esta semana vamos a tener una reunión con las distintas aulas y las referentes de los centros para poder seguir trabajando en eso, pero bueno, el desafío, pensándolo en esos términos, es cómo lograr que quienes ingresan a las carreras puedan sostenerse más tiempo, cursando y estando y llevando una vida adelante en términos de estudiante, y también adaptar mejor las propuestas a lo que tiene que ver con la oferta que los compañeros tienen durante el periodo anterior al ingreso, al comienzo del CIBU, y con el CIBU en particular. Creo que no me queda nada por decir, en última instancia seguimos charlando después, pero bueno, esa es un poco la presentación del PESE como programa. Muchas gracias, Luis. Bueno, ahora por el lado de la Facultad de Derecho, vamos a invitar a hablar a Albano Galiquio, que es coordinador de Derecho en las unidades penales de Azul. Buenísimo. Bueno, muchas gracias. ¿Se escucha bien? Sí, sí. Muchas gracias por la invitación. Por mi parte voy a contar un poco qué es lo que hacemos desde la Facultad de Derecho. En mi caso, yo coordino las actividades de la facultad en las unidades que están localizadas en Azul. La unidad 7 de varones y la unidad 52 de mujeres. Desarrollamos una tarea muy similar a la que acaba de contar Luis, desde sociales. En mi caso yo siempre caracterizo la tarea como de dos vertientes. Por un lado, una netamente administrativa y otra académica. La académica es la tarea que se hace de acompañamiento de los y las estudiantes en sus trayectorias, y lo que hacemos con eso es tratar, digamos, de posibilitar el avance en la carrera. En la unidad número 7, desde hace ya varios años, tenemos un centro universitario muy constituido, con estudiantes que han avanzado muchísimo en las asignaturas, y que no se quedan solo con eso, sino que todo el tiempo están proponiendo actividades y tienen inquietudes, y que además nos desafía permanentemente ese centro, porque ahora, por ejemplo, hay 2 estudiantes que tienen la posibilidad de salir a cursar a la facultad y luego vuelven a la unidad. Nosotros siempre decimos que la pandemia fue muy dura en muchos sentidos, pero tuvo algo muy positivo, que es permitirnos un acceso más pleno a las cursadas. Luis contaba recién, y yo me acuerdo los trámites que teníamos que hacer hasta el año 2019 para lograr que un estudiante pudiera salir a rendir. Trámites con el servicio, que siempre ha mostrado muy buena disposición, pero no se agotaban solo ahí, también teníamos que intervenir con los distintos órganos jurisdiccionales a cuyas disposiciones se encontraban los y las estudiantes. Y eso siempre fue complejo. Ahora las cursadas virtuales que han permitido la Facultad de Derecho, al igual que Sociales, nos permite un acceso mayor. En la unidad 52 tenemos un centro, el Centro Alma, que es un poco más chico. Tenemos estudiantes, en general hay muchos estudiantes de sociales, y de Derecho no tantas. Pero la verdad que es un centro también constituido desde hace tiempo, y que trabaja con mucho entusiasmo. En ese caso particular, lo que hemos hecho es acompañar la actividad de la profesora Silvina del Bueno, que siempre desarrolla todos los años un taller de teatro leído. Este año no lo pudimos llevar adelante, sí el taller, pero no pudimos llevar adelante la puesta de la obra, porque una de las compañeras, que era una de las cabezas fundamentales del centro universitario, Lili,
se fue en libertad, así que bueno, vamos a posponer esa puesta de la obra para el año que viene cuando nos venga a visitar. Seguimos trabajando con Mariela, con Silvina, con todo el equipo que está permanentemente ahí traccionando. Esas son las actividades de tipo académicas, y luego tenemos actividades de gestión administrativa, que es un poco lo que antes adelantaba de permisos, notas, y bueno, en ese sentido trabajamos mucho con el servicio penitenciario. En ambas unidades los coordinadores del servicio tienen la mejor predisposición, así que se trabaja con mucha libertad. Pero bueno, no siempre los resultados son los esperados. Por ejemplo, para este taller de teatro leído solicitamos a los juzgados permisos de salida que en algunos casos nunca contestaron. Entonces seguimos encontrando algunas trabas que intentamos ir allanando permanentemente, pero bueno, los resultados son realmente muy buenos y nos entusiasman y nos dan la pauta de que es por acá. No digo nada nuevo cuando digo que la Facultad de Derecho, al igual que Sociales, tiene una política de trabajo en cárceles muy clara, cada vez con mayor profundización. Así que bueno, en lo personal para mí es un enorme gusto desempeñar esta tarea junto a Tomás, en su caso en Sierra Chica. Creo no estar olvidándome de nada, es un panorama bastante general. Si queda alguna inquietud, desde ya estoy a disposición, pero creo que es un poco esa la tarea que venimos desarrollando. Bueno, gracias Albano por tu exposición. Ahora le vamos a dar la palabra a Tomás Pupio, que él es coordinador de Derecho, pero en las unidades penales de Sierra Chica. Tomás, adelante. Hola, compañeros y compañeras, ¿cómo están? Primero felicitarles por estas jornadas que he estado directamente, no he podido participar en los encuentros previos, pero sí he tratado de estar más o menos al tanto de que han discutido. Un poco antes de conectarnos, contaba Luis que habían consistido varios de los encuentros previos. Me parece una muy linda tarea la que han desplegado, y los abrazo por eso. Lo que tengo para decir no es tan distante de lo que han contado Luis y Albano. Solamente hacer una aclaración desde un punto de partida que es distinto, me parece, o que lleva años de diferencia quizá, que tiene que ver que, bueno, ya sabe todo el mundo que hay un antes y un después para la actividad en contexto de encierro, con la incorporación de herramientas de la virtualidad. Pero eso no quita que en la Facultad de Derecho la gente directa y explícitamente implicada en las actividades de educación en contexto de encierro somos solo Albano y yo. Lo que me parece que hace a la instancia, digo, escuchaba a Luis hablar de la... Se te escucha mal, Tomás, no sé si soy yo solo. Me parece que es Tomás. Por ahí sí. Se ha cortado. El primer año de las universidades. Perdónenme, acá estoy. Ahí va. No sé se me cortó. Bueno, antes de la pandemia, pensar en que estudiantes en contexto de encierro cursaran o desplegaran actividades de alguna de las materias de grado, como lo hacen ahora, era imposible, por innumerables factores. Ahora eso se ha visto modificado de manera muy importante. Hay que ver cuáles son las proyecciones de las unidades académicas, de la universidad,
en general del sistema educativo en ese sentido. Más allá de eso, esta aclaración de que somos solo Albano y yo tiene que ver con que acompañamos, tratamos de arrimar herramientas académicas, si se quiere, pero no damos clase, no tenemos cargos docentes para ingreso, para las primeras materias y demás. Entonces, la tarea, ahora sí voy a lo que tenía pensado plantear, que la tarea de coordinar es un poco pivotear entre distintos actores y entre distintos sujetos. Y pivotear, entre otras cosas, alrededor de recursos, de generar recursos o acercar recursos o medios técnicos. En este caso, digo, me concentro en la virtualidad, digo, desde acceso a bibliografía, a útiles, pero también a herramientas como computadoras, impresoras, escáneres, conectividad en lo que hace a los cables de internet, a las redes de Wi-Fi, a los datos, digo, un poco ahí el programa al que hacía mención Analía, y el programa que dirige Analía se ha encargado de encabezar estos pivoteos, pero no se encuentra ahí, a las distintas unidades académicas, a los distintos programas. Y después es también una suerte de pivot entre sujetos, decía, o actores. Por supuesto, estudiantes de contexto encierro, no está mencionada, pero con estudiantes de sede, tratando de acercar los centros de estudiantes, por ejemplo, a la necesidad y a generar las condiciones de posibilidad de que los estudiantes de contexto encierro tengan voz entre sus representantes de gremio, digamos, estudiantiles. También es un laburo de pivoteo, de interrelación entre el mundo de los centros universitarios con los docentes y por supuesto con los no docentes. Con los docentes en tanto tutorías, ahora cursadas, acceso a enlaces, evaluar las maneras viables y posibles para un lado y para el otro de desplegar exámenes, y con no docentes, en tanto fundamentalmente a lo que tiene que ver con toda la documentación para los ingresantes, por ejemplo, o a la cantidad de trámites que requieren hacer cualquier estudiante, en este caso estudiantes en contexto de encierro, en la unidad académica. Y esta tarea, digamos, que de algún modo este aspecto es intrafacultad, hacia el interior de nuestra facultad, para que se cursen y se rindan materias. Antes de la pandemia, antes de la incorporación de herramientas virtuales, las materias se rendían presencialmente. Esto implica que muy poquitas personas rendían exámenes. Para eso tenían que ser trasladadas a Azul, o sea que la gente de Sierra Chica soñaba con ser trasladada a Azul para ir a rendir alguna materia en años. Ahora, ejemplo de estudiantes regulares hay un montón que han rendido, que han terminado, creo yo, ya sus primeros años. Y bueno, y me parece que si esto se mantiene así, va a haber pronto futuros profesionales. Pero también esta tarea implica generar encuentros, un poco lo hablamos ayer en otra reunión, que trasciendan, lo decía recién, que trascienda lo propiamente académico, que forme a estudiantes de un lado o del otro, a docentes, a no docentes, en otro término, que nos forme como ciudadanos, que nos forme una perspectiva de derechos, de acceso a derechos, una perspectiva de derechos humanos. Y esa tarea es una tarea, entonces, me parece que le hemos tratado de canalizar
en alguna pequeña medida con la nueva figura que tenemos de prácticas socioeducativas, que entiendo que hay una hermosa trayectoria y muy vasta trayectoria en el programa que dirige Analía, pero también en la unidad, en la Facultad de Sociales, de talleres, que bueno, la Facultad de Derecho tiene lo suyo, pero que me parece que el desafío está en coordinar, en articular esos caminos, que implica, o que se implica entonces en vinculaciones de los centros universitarios y en consecuencia la facultad con otros actores, ¿no? Ni hablar con el servicio penitenciario. Pero surgía en una práctica socioeducativa que hicimos en esta segunda mitad del año, la discusión acerca de quiénes y de qué manera y en qué medida pueden acceder a salidas de estudio, por estudio o por trabajo. Bueno, esa discusión nos implica ahora el desafío de ir a analizar y ojalá generar las condiciones para charlar con el servicio penitenciario, con juzgados, cómo se constituyen, cómo se conforman, cómo se elaboran los informes criminológicos. Digo esto pensando en que la tarea de coordinar es generar las condiciones de posibilidad de formarnos, pero también de proyectar ciudadanía hacia el interior de la cárcel y hacia el exterior. Y esta vinculación no solamente entonces va a ser con el servicio penitenciario, sino también con juzgados de defensorías, pero también con el Ministerio de Justicia, con otras unidades académicas, por supuesto. Analía hacía mención al programa integral de acceso a derechos, pero también con otras universidades. Y Analía, sobre todo, ha sido también una gran impulsora de esto, de vincular los centros universitarios con la red de universidades en contexto encierro, y he presenciado yo gratamente más de una reunión entre centros universitarios de toda la provincia, de unidades de toda la provincia de Buenos Aires, lo que me parece que habla un poco de lo que no está dicho sobre la actividad, sobre la función de coordinar. Así que bueno, nada, no mucho más, digo, más vale que estamos abiertos a charlar qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos y qué desafíos tenemos por delante. Pero nuevamente los felicito y les agradezco por el espacio. Muchas gracias, Tomás. Bueno, ahora la vamos a invitar a Mercedes Basualdo, que nos va a contar un poco desde su participación en el programa, que es a partir de la docencia, ¿no? Así que le damos la palabra ahí a Mercedes Basualdo. Hola, buenos días a todos. ¿Me escuchan? ¿Me pueden escuchar bien? Sí, se escucha bien. Genial. Bueno, nada, yo lo que puedo hablar justamente es de la experiencia académica. Ya ni sé cuántos años son que voy a la unidad 38 a dar clases. Y voy con el espacio del taller de producción de textos. Y hasta el momento, bueno, con esto de la pandemia, que fue como un corte, que ahí pudimos trabajar de manera virtual, siempre hemos trabajado, digamos, bien. Los estudiantes, hasta el momento, digamos, siempre son muy participativos, trabajan de manera colaborativa y se arman debates donde en realidad lo que nos ha pasado a nosotros, o lo que me pasa a mí en la comisión, la participación es colectiva, o sea, no solamente participan estudiantes del espacio que yo voy a dictar ahí en la unidad, sino que también participan otros estudiantes de otras carreras.
y eso enriquece. Más allá que, bueno, la exigencia académica obviamente es para quienes están cursando, ¿no? Pero el espacio universitario es abierto a la hora de debatir diferentes problemáticas. Este año la materia, digamos, tuvo un cambio porque, digamos, es taller de producción de textos. Entonces, digamos, se trabaja como taller. Pero bueno, este año se incorporó lo que tiene que ver con teóricos que se dictan los sábados, algunos de manera presencial en sede y otros de manera virtual. Pero bueno, son los sábados y bueno, ahí tenemos como una imposibilidad. Entonces, en el caso, por ejemplo, creo que de Romina y en mi caso mío, lo que hacemos es retomar de alguna manera lo que se dan teóricos para incorporarlos en la comisión de prácticos, lo cual es una tarea bastante compleja. O si no, nos tomamos unos minutos, porque la profe de teóricos cuelga los videos, nos tomamos unos minutos para ver de qué va la cosa. Pero bueno, por suerte, como bien decían muchos compañeros, tenemos la virtualidad, y eso acompaña mucho, acompaña principalmente en el tema de la comunicación. A veces cuando hay dudas, ¿sí? Nos mantenemos más en contacto. Y nada, este año, bueno, a mí me pasa siempre en esta unidad que, bueno, comienzan un montón de estudiantes, y de pronto, bueno, algunos se van de traslado y otros van quedando en el camino por falta de algunas herramientas que se pueden trabajar, siempre digo lo mismo, se pueden trabajar para que se incorporen el año que viene y se siguen estando en la unidad. Así que nada, yo lo que tengo para decir es eso, que digamos, se trabaja muy bien. Insisto en esto, yo creo que la construcción es colectiva, entonces por lo tanto la participación de todos, más allá de que sean del espacio que yo dicto, es fundamental, porque aparecen muchas miradas y el respeto en las discusiones, que eso es importante. Y nada, siempre pasa lo mismo, insisto en esto, siempre vamos teniendo bajas, pero no, digamos, no, el abandono muchas veces es justamente por falta de herramientas, que en el nivel universitario es difícil de tomarse el tiempo como para ir acompañando la incorporación de esas herramientas, y después, bueno, por cuestiones de traslado, van quedando. Pero bien, bien. Muchas gracias y felicitaciones por este espacio. Muchas gracias. Bueno, pero para cerrar ahora la participación de los integrantes del programa, tenemos a Magali Coronel, que ella es tutora, y bueno, nos va a hablar desde esa área. Magali, toda tuya la palabra. Hola chicos, ¿cómo están? Hola compañeros, ¿me escuchan bien? Sí, se escucha bien. Perfecto. Bueno, gracias Juan Pablo, gracias a los organizadores por este espacio. Bueno, qué nervios, ¿no? Porque además creo que hablar después de todo lo que han dicho los compañeros es como difícil, porque medio que ya lo dijeron todo y adhiero absolutamente a todo lo planteado, pero bueno, voy a hablar desde mi lugar, desde lo personal. Soy creo que de las más nuevitas, de las que está trabajando en este espacio, en contexto de encierro. Ingresé, creo que con un camino bastante allanado en relación a lo que se planteaba que eran las condiciones académicas y las condiciones de las aulas universitarias pre-pandemia, ¿no? Creo que la virtualidad, el acceso a distintos dispositivos de comunicación
hace que hoy por hoy se hayan abierto puertas a la participación de más estudiantes y a cierta, si se quiere, comodidad o apertura en relación a eso, a los procesos de enseñanza y aprendizaje que puedan abarcar una mayor cantidad de personas. Así que yo ingresé con esa posibilidad, con lo cual yo integro la tutoría de Historia Social Argentina y Latinoamericana, creo que no lo dije, y trabajamos tanto con la modalidad presencial como con la modalidad virtual. Ingresé ya comenzado el primer cuatrimestre y trabajé presencial en la unidad 2. Este cuatrimestre, que está finalizando ahora, hicimos tutorías presenciales en la unidad 38 y trabajamos de manera virtual con Azul, con la unidad 52. También tuvimos compañeros de la unidad 7, que bueno, también como contaba Mercedes, ¿no? Después lo que pasa es que muchos se van bajando por distintas cuestiones y eso también, bueno, es algo que uno quizá se interpela a ver cuáles son las condiciones por las cuales un estudiante abandona la tutoría, si tiene que ver con condiciones externas como por ejemplo un traslado, o bien cuestiones que pueden solucionarse dentro del espacio del aula y dentro del espacio de la tutoría. Tengo muchísimo por aprender, es un desafío que asumí con total placer porque es algo a lo que siempre me quise dedicar, siempre digo lo mismo. Creo que lo que tiene que ver en lo particular con el espacio de las tutorías, más allá de la cátedra específica, que es la que estamos trabajando en este momento, y aprovecho para agradecer a Luis, a Analía, a Valeria, que es la titular de cátedra de historia, por la predisposición y el acompañamiento de siempre, porque les he llegado a plantear preguntas de todo tipo, y bueno, siempre están ahí acompañando, pero bueno, más allá de lo que tiene que ver con los contenidos específicos de la cátedra, creo que en una tutoría lo que se trata es de acompañar a los estudiantes en este proceso que tiene que ver con esta transición a la vida académica, con que puedan apropiarse de los textos, con que puedan interpretar lo que sugiere un autor, y que a partir de la lectura integral de todo lo que se plantea en un programa puedan formar su propia opinión, pero siempre fundamentada a través de lecturas específicas, y entendiendo los procesos de enseñanza y aprendizaje desde un contexto integral, biopsicosocial. Y creo que eso es lo fundamental a tener en cuenta, porque muchas veces me pasa que uno plantea determinadas exigencias o tiene en su cabeza determinados objetivos, y esos objetivos no se terminan cumpliendo por distintas cuestiones, y muchas veces tiene que ver con lo que el contexto de encierro le permite a los estudiantes, y las condiciones en las que esa persona se sienta a leer o se sienta a estudiar una materia, que son, por supuesto, y no se lo voy a plantear a ustedes, pero son por supuesto diferentes a los que un estudiante en otro contexto pueda llegar a lograr. Entonces, bueno, hay condicionantes internos, condicionantes externos que hacen que uno se pueda acercar a la lectura de una mejor manera, o no tanto. Creo que eso, como docente, a mí no me gusta ponerme en el rol de docente, como tutora, o como guía, creo que es algo a tener en cuenta. Estos condicionantes que hacen que uno no se pueda acercar a leer o a escribir como a mí me gustaría. Yo pincho mucho con eso y a veces tengo mayor respuesta, a veces no tanto. Pero bueno, también esto, haciendo una autoevaluación en tanto docente, en tanto tutora, bueno, cómo lograr desde mi lugar que dentro de las condiciones materiales y simbólicas que tenemos para encarar determinados desafíos, lo puedan hacer de una mejor manera. Son aprendizajes que recién están iniciando y que tengo en mente de cara al año que viene y a volver a encontrarme con esta materia,
de ciertas modificaciones en relación a mi labor y a tratar de acompañar de una mejor manera, y por supuesto siempre agradeciendo a los estudiantes que bancaron hasta el final, felicitando a los que pudieron rendir la materia. Creo que eso siempre es una alegría y un logro. Ya tuve estudiantes que pudieron transitar la tutoría, pudieron rindieron bien, y eso es una satisfacción muy grande. Así que bueno, nada, no tengo mucho más para decir. Creo que es fundamental el acceso a las aulas universitarias en contexto de encierro. Un poco lo planteaban los chicos también, más allá de la posibilidad de poder recibirse y de poder obtener un título universitario, sino que en tanto ciudadanos y en tanto sujetos de derecho, creo que es muy importante poder acceder a esta herramienta, que se sigan consolidando y mejorando los dispositivos que nos permiten acceder a la educación de una manera virtual. Por supuesto también, como los chicos trabajan permanentemente y lo hacen de la mejor manera, en tratar de, desde la presencialidad también, ampliar los horizontes, en trabajo en conjunto con el servicio penitenciario, con la justicia, para que puedan acceder cada vez una mayor cantidad de estudiantes a un aula universitaria, incluso con la posibilidad de ir a cursar. Así que bueno, nada, no tengo mucho más para decir. Les agradezco y les agradezco primero por la oportunidad de estar hablando acá con ustedes, y segundo por la posibilidad de estar trabajando en este contexto. Estoy muy agradecida y nada más. Muchas gracias, Maggie. Bueno, ahora si quieren podemos habilitar los micrófonos por si tienen alguna duda, alguna pregunta que quisieran hacer alguno del ex coordinador, alguno de la docente, a la tutora. Yo tengo un comentario, Juan Pablo, Sí. en formato de chicana, ya sabes. Voy a hablar capaz un poquito por Albano también cuando digo esto. Los horarios nos arruinan, nos complican los días, estos horarios. Las actividades, si fueran después de las 2, estaríamos 5 horas participando. En este horario se hace más difícil, justamente por las dificultades que tenemos en general en la Facultad de Derecho, en las que la grandísima mayoría de los docentes nos dedicamos a otra cosa, además. Nada, eso. Pero nada, estamos acá, así que estamos dando la discusión, Juan Pablo. Gracias, Tomás. Sí. Son todas cuestiones que seguramente lo vamos a tener en cuenta para el año que viene, para reformular esta propuesta que hicimos ahora, que sabemos que tenemos un montón de cosas para modificar y mejorar, así que el horario seguramente es una. Así que gracias, Tomás. No sé si alguien más quiere decir algo, aportarnos algo, decirnos también, ¿por qué no?, alguna crítica para mejorar este espacio. Nosotros lo que intentamos hacer es construir algo para que se conozca lo que se hace dentro de las unidades penales, en los centros, así que serán bienvenidas. No, ahí en referencia a esto que decía Tomás, no, es re interesante pensar el tema de los horarios. Digo, sobre todo, por ejemplo, pensándolo desde sociales, cómo está armada la grilla de cursada y demás. Hay horarios que nunca, obviamente, que eran anteriores al programa, que son incluso ya en el marco del programa funcionando, y de primer año, digo, el caso de lo que comentaba Mecha recién con respecto a los sábados para el taller de producción de textos, y eso es una cuestión, obviamente, a revisar de nuestra parte, desde la facultad, a pensar esos horarios, a pensar o tener bien en claro que la actividad en las aulas universitarias, dentro de las unidades penitenciarias, comienzan de las 8 para las 9 de la mañana, digo, entre que salen, entre que pasa el recuento y esto, la lista, aquello, otro, hasta que llegan al lugar, y que terminan como máximo a las 17 horas, si no es antes.
Entonces, y eso es de lunes a viernes. Y las posibilidades de salir fuera de esos horarios es muy acotada y en casos individuales o de grupos muy pequeños para determinadas cuestiones en particular. Entonces, ahí quizás como algo para, me parece ahí que queda como algo flotando y que un poco queda a la vista, es esos otros horarios de algunas cátedras que están fuera de los horarios de ustedes para poder estar presencialmente en las aulas universitarias, es una complicación y una complejidad, y que eso obviamente muchas veces después lleva a una cursada que quizás no sea la óptima para aprovechar en el marco de la hibridez, que es lo que estamos cursando hoy en día. Imagino que en Derecho deben pasar algunos casos similares, y que son cosas a revisar y que también hay que ver cómo podemos darle fuerza a esos pedidos, porque me parece que ahí también es un desafío institucional que tenemos que asumir, para ver cómo podemos exigir otro tipo porque es exigir otro tipo de contemplación en los horarios. Digo, eso me parece que ahí como que quedaba también para pensar. Sí, en Derecho tenemos esas dificultades también. En general es una carrera que está pensada en su mayoría para cursar de tarde, porque la gran mayoría de los docentes también desarrollan otras facetas de la profesión, que en general se dan de mañana. Y eso, por ejemplo, con las cursadas virtuales, nos suele complicar, porque al darse todo en un horario vespertino, muchas veces el centro, por ejemplo, no alcanza con la cantidad de compus para que todos los estudiantes cursen distintas asignaturas que se pisan en los horarios. Y también nos pasa, y puntualmente este año nos pasó con el curso de ingreso, que está pensado para estudiantes secundarios que están terminando el ciclo secundario y que por eso lo hacen los días sábados. Y en la unidad 7, por ejemplo, los días sábados son los días de visita. Entonces es muy difícil poder sostener una regularidad en la presencia, ¿no? En la asistencia. Sí, hay cuestiones para revisar. Voy a hablar. Por ahí, esto es un tema que cuando tuvimos las reuniones de protocolo, cuando se organizó un documento que se firmó por el Ministerio de Justicia, con los centros universitarios, los coordinadores, una cosa que nos planteaban, básicamente la gente del Comité contra la Tortura, era por qué la universidad no podía realizar sus propios horarios, atendiendo que ahora tiene estos estudiantes, ¿por qué no flexibilizábamos un poco? Cuando yo decía, bueno, pero lo devuelvo como tema porque me lo plantearon, y no depende de mí, particularmente, sino de las secretarías académicas de cada unidad. Pero si la unidad académica sabe que tiene 40, 50 personas inscriptas en las carreras, ¿por qué no considera, y esto se lo dijo a los coordinadores, claro, ¿por qué no considera que no puede poner una clase un sábado a la mañana o a las 20 horas? Porque a las 20 horas los alumnos que están privados de libertad no van a poder conectarse nunca. O ocasionalmente en la celda se tienen una condición suficiente para poder vincularse. Entonces también me parece que es un llamado a la universidad para revisar algunas cuestiones atendiendo no solo a las necesidades de los docentes, sino a las necesidades de los estudiantes, que sería cómo se piensan los horarios. Digo, históricamente yo hablo de sociales, ¿sí? Que es lo que más conozco, y que en verdad el horario está armado a comodidad de los docentes en general, no digo todos. Porque se consideran las comisiones, pero sobre todo en los cursos de primer año donde hay más gente. Entonces tenés 2 o 3 comisiones, y bueno, y ahí sí podés elegir. Pero una vez que pasó ese grupo grande que se achica, ya no hay 2 o 3 comisiones. Hay un único horario, y el horario es la grilla, qué sé yo, cómo sale esa grilla. Bueno, digo, es un tema también de las unidades académicas. Sí, tal cual. Incluso en Derecho tenés otra dificultad más, que si bien no tiene que ver estrictamente con contexto de encierro, de alguna manera lo condiciona, que es la falta de aulas. Muchas veces los docentes que tienen alguna disponibilidad no pueden modificar el horario que viene pautado porque no hay aulas donde dictar las clases. Entonces, esto está pensado desde ya para el estudiante de sede, que necesariamente impacta porque va a haber una camarita para contexto de encierro. Entonces, es bastante complejo, pero sin duda hay que abordar ese tema. Yo por ahí quiero sumar a lo que vienen diciendo, la verdad que agradecer por la iniciativa de estos 3 encuentros. La verdad que me sirvió también un montón en condición de docente,
poder conocer lo que ustedes fueron diciendo y también esto, cuestiones que uno a veces no se percata de esto, los horarios o el ruido que hay dentro del espacio y demás, que también nos permite como planificar las clases de otra manera. Ustedes en el primer encuentro también señalaron el uso del aula virtual, por ejemplo, con esto que volvimos a la presencialidad, no sé, nosotros como que lo dejamos como un lugar secundario, como el lugar donde se encuentra la bibliografía, y ustedes mencionaban que podría servir también sostener determinadas actividades o apuntes ahí, como otra estrategia también para un acceso cuando a veces se complican las condiciones de cursada. Así que en realidad me llevó todo esto de cara al año que viene, de una mejor planificación. Este año por suerte tuve en una de las materias a un estudiante, y la verdad que la cursada fue muy buena, logramos sostener con Libridez una excelente cursada, así que la experiencia fue positiva. También he estado en fundamentos, pero en fundamentos no tuvimos a ningún estudiante en condición híbrida, sí otros años de manera presencial, y también fue bien interesante. Me parece que también el desafío que tenemos como cátedra, pienso principalmente en una materia, es una mejor articulación con las tutorías. Me parece que a veces como que los docentes fallamos un poco ahí, recaemos muchos en las tutorías y por ahí también generar otro tipo de mayor vinculación. Inclusive, no sé, yo pienso en las cátedras que estoy, nunca fui a la cárcel, también se podría pensar, no sé, cada tanto, una vez por mes, a ir a tener una presencia como un momento de cierre o de apuntalar determinadas discusiones por unidad, que me parece que eso también se puede plantear. Bueno, en fin, o sea, valoro este encuentro y me llevo todo esto para el año que viene, para mejorar las condiciones del dictado de la clase. Así que muchas gracias. Muchas gracias a vos, Agustina. Nada, la verdad que muy contento con todo lo que nos decís. Por ahí era un poco los objetivos o la finalidad de este taller, es esto que vos nos comentás, empezar a mostrar estas cuestiones y demostrar también que no somos cualquier otro estudiante, sino que por ahí necesitamos de otras herramientas para poder llevar adelante las cursadas, seguir manteniendo esto también de lo que vos decías de las aulas virtuales, que funcionen como cuando había clases virtuales, porque son una herramienta esencial para nosotros para ahí seguir el hilo de la cursada, seguir los materiales a leer, la diferente bibliografía, las diferentes actividades. También es una herramienta muy, muy importante para el diálogo con los compañeros que están afuera, ¿no? Porque ahí también utilizamos mucho el foro, hacemos muchas actividades en conjunto, compartimos muchas reflexiones, muchas ideas ahí con compañeros y compañeras de afuera. Entonces creo que es muy importante mantener todas esas herramientas y pensar en otras herramientas que se puedan utilizar para que los estudiantes en contexto de encierro también puedan desarrollar una cursada lo más amena posible, ¿no? Así que muchas gracias por tus aportes y nada, contento porque lo que vos nos decís era un poco lo que nosotros intentábamos hacer con estas charlas. Como decía hoy, seguramente tenemos un montón de cosas para mejorar y para replantear esto del horario. También hoy hablamos con los compañeros en una reunión antes de unirnos acá, de la época también, que fue justo en noviembre, que están cerrando las cursadas, que hay mesa de exámenes, que eso complicaba mucho también. Así que estamos pensando en qué momento, en qué horario darlo el año que viene para que haya una mejor o una mayor participación de los participantes, ¿no? Y también estábamos pensando en lo que nos propuso Roxana Sosa, de poder hacer esto mismo, pero especialmente para estudiantes, así poder compartir también estos espacios y que ellos también puedan conocer qué hacemos de este lado, ¿no? Así que nada, gracias. No sé si alguien más quiere decir algo, algún participante más quiere hacer alguna pregunta o alguno de los centros.
Bueno, si no hay más participación, vamos a ir dándole cierre a este tercer encuentro. Antes que nada quisiera agradecerle, bueno, a Nadia Umpierres, a Luis Scipioni, a los coordinadores de Derecho, a Albano, a Tomás Pupio, a Mercedes, a Maggie, por el apoyo de estas iniciativas, por permitirnos llevar adelante estas ideas, por permitirnos participar y ser participantes activos, y que lo hagan realmente desde la práctica, ¿no? Y no solamente el discurso. Creo que eso es muy importante, que todos podamos participar y que podamos proponer ideas y que las llevemos adelante y que seamos un equipo en conjunto que quiera mejorar estos espacios. También agradecerle a los diferentes centros de estudiantes, a las chicas de Alma, a los compañeros de la unidad 7, de la unidad 2, de la unidad 27, que laburaron un montón en esta propuesta, que nos reunimos un montón de veces, que discutimos un montón de temas, que hubo un montón de laburo en esta propuesta, y gracias a ellos por el compromiso, por querer construir estos espacios de derecho. Así que nada, gracias a los participantes y a las participantes por estar, por unirse siempre, por compartir esta propuesta, por divulgar, por difundir esto que hacemos. Y nada, seguramente nos estaremos encontrando el próximo año con una propuesta modificada, cambiada y pensemos mejorada para que haya un poco más de difusión y para que podamos cada vez ser más parte de la universidad, de la facultad. Así que gracias. Gracias a ustedes, felicitaciones. Gracias a Muchas ustedes, gracias. chicos. Gracias, chicos. Felicitaciones, buenísimo. Felicitaciones. Adiós. Abrazo grande. Nos estamos viendo. Nos vemos. Saludos a todos. Analía, a los chicos, todos. Hasta luego. Chau, chau. Nos vemos. Bueno. Chau, nos estamos viendo. Chau, Mecha. Gracias. Cierro todo, Juan. ¿Cerrás todo, Luis? ¿Le vas? Vos estás grabando, si querés cortar la grabación. Dale, tenés razón.